Ella nace muerta y sus padres dan gracias por eso. La razón te hará llorar. Nadie sabe el dolor que se siente el perder un hijo. Solo los que realmente lo han experimentado pueden dar fe de esto. Es algo indescriptible. Es por eso que cuando estos padres recibieron la noticia de que su pequeña venía a este mundo sin vida, su reacción impactó a muchos del personal médico presente, pues la madre comenzó a reír como loca y su padre dio gracias al cielo por esta lamentable situación. Nadie en el lugar entendió el porqué de sus acciones, pero al descubrir el porqué, quedaron completamente paralizados y no dudaron en llamar a las autoridades correspondientes. Verás, la vida para Emilia había sido muy difícil. Ella era una muchacha verdaderamente pobre, quien en sus primeros años de vida apenas si había tenido para comer, pues sus padres eran personas muy humildes, quienes trabajaban en su pequeño huerto y de ahí sacaban para poder vender en el mercado lo poco que tenían y para alimentar a todos sus hijos, los cuales eran 12. La pequeña Emilia era la mayor de todos, y en ella caía la responsabilidad de muchas cosas, como el trabajar a temprana edad para poder ayudar a sus padres, pues las deudas del arriendo se le habían estado atrasando, debido a que su madre había caído muy enferma recientemente, por lo que Emilia tuvo que trabajar a la par con su padre en el puesto del mercado, dejando para siempre sus estudios. Lamentablemente, cuando esta pequeñita ya tenía 13 años, su madre falleció, y antes de irse de este mundo le dijo a Emilia que debía cuidar de sus hermanitos, pues a partir de aquel momento ella era la madre de todas aquellas pequeñas criaturas. Aquella era una gran responsabilidad para la pequeña niña, pero ella aceptó, pues amaba a cada uno de ellos y junto a su padre se dedicaron a mantener la casa trabajando arduamente las tierras y vendiendo los productos que ésta producía. Un día, cuando la deuda del arriendo ya era muy grande, se apareció el dueño de aquellas tierras, don Ignacio, y les dijo que no los esperaría ni un día más. Debían sacar sus cosas del lugar y entregarle su casa, junto con las tierras que les daban de comer a todos ellos. El padre de la muchacha rogó por piedad para poder pagarle todo, pero don Ignacio se rehusó a darle una última oportunidad a aquel hombre que le debía tanto dinero, diciéndole que le daba solo 24 horas para poder desalojar absolutamente todo. En su desesperación, el padre de Emilia le propuso un trato a don Ignacio, algo que cambiaría para siempre la vida de la jovencita, pues su propio padre la puso en garantía para poder pagar el arriendo que le debía. A cambio, debía dejarlos vivir ahí durante algunos años, sin pagar ni un solo centavo. Aquella idea agradó a don Ignacio, quien era un hombre solo, ya que Emilia estaba próxima a cumplir 15 años. Al poco tiempo, y en contra de la voluntad de la jovencita, ella se encontraba camino al altar para casarse con aquel extraño hombre, quien había cerrado un trato con su padre. Ella le suplicó que por favor no le entregara aquel día, pero éste decidió hacer aquel sacrificio por sus demás hijos, pues él debía cuidar de ellos y Emilia ya estaba grande como para entenderlo. Aquel padre jamás imaginó lo que su hija mayor estaba a punto de experimentar, los peores años de su vida, pues don Ignacio era un hombre quien en la calle era muy respetable, pero tenía un pésimo carácter y menospreciaba a las mujeres. Aquel hombre solo quería una sirvienta para su casa y una esposa para aparentar ante los demás. Aquel fue el triste destino que tuvo que pasar la pobre joven, quien constantemente era tratada de la peor manera por su esposo, un hombre quien podría ser su padre. Pero la sociedad no lo veía de esta manera, y era muy normal ver este tipo de matrimonios arreglados. La juventud de la pobre muchacha fue quedando atrás debido a que no podía descansar, pues pasaba las noches en vela tratando de idear un plan para poder escapar de aquella casa sin que su padre y sus hermanos se vieran afectados por sus acciones. Pero aquello era completamente imposible. Ella rezaba al cielo por un verdadero milagro, pidiéndole a su madre que le ayudara para poder escapar de aquel hombre con el que había tenido que casarse. Cuando ella ya cumplió 20 años y estaba a punto de dejarlo, él la descubrió y le dijo que, si no se quedaba, él haría que su padre le pagase todos aquellos años que había estado viviendo gratis en sus tierras, y si no lo hacía, lo metería tras las rejas por incumplir con su acuerdo. La muchacha, tras aquellas palabras, tuvo que quedarse por 5 años más. Fue ahí cuando recibió una terrible noticia.
Estaba embarazada de aquel hombre tan despreciable que la había tenido en aquel lugar durante 10 largos años. Emilia tenía sentimientos encontrados, pues ella desde un primer momento amaba a aquel bebé, pues era su hijo. Pero por otro lado, temía por la vida que llevaría junto a don Ignacio, pues aquel hombre era su padre y no había nada bueno en él. Al enterarse de aquella noticia, don Ignacio no estuvo para nada contento y culpó a Emilia por no haberse cuidado. Desde aquel momento el hombre la trató cada vez de la peor manera, hasta llegar al punto de que un día la dejara inconsciente. Aquello ocurrió cuando Emilia tenía 7 meses de embarazo, por lo que cuando despertó encontró una mancha roja en su ropa. Asustada decidió acudir al médico, en donde le dijeron que era momento de dar a luz, pues su pequeño hijo se encontraba a punto de nacer. Las enfermeras se comunicaron con su esposo, quien se apareció en la sala de partos mientras Emilia daba a luz. La mujer lucía espantada por cómo podría reaccionar su esposo al ver a su bebé, pues estaba claro que él no deseaba un hijo, pero don Ignacio fingió muy bien frente a los demás, pues lucía muy amable y ansioso por aquel parto. Cuando los médicos finalmente sacaron al bebé del vientre de su madre, se dieron cuenta que se trataba de una pequeña niña. El padre hizo notar su disgusto, pues para él las mujeres no tenían futuro en este mundo, pero acto seguido el médico dijo algo que dejó a la madre completamente paralizada. Lo lamento, señora. Su pequeña no resistió. Nació sin vida. Emilia en aquel momento comenzó a reír y agradecer al cielo por haberse llevado a su pequeña hija, pues ella no quería que viviera como ella lo había hecho por tantos años junto a aquel hombre tan despreciable. Don Ignacio se alegró también por la noticia, pero por razones diferentes él no quería una hija, por el simple hecho de que era mujer. Todos quedaron muy intrigados por la reacción de los padres y una enfermera decidió preguntarle a Emilia sobre por qué agradecía al cielo que su hija no estuviera en este mundo. ¿Acaso no la amaba desde un primer momento? A lo que ella le contestó contándole su historia entre lágrimas. Horrorizada, la enfermera le dijo que ella podía ayudarle y muy pronto llamó a las autoridades para informarle sobre aquel terrible caso, las cuales tomaron cartas en el asunto y apresaron a don Ignacio, quien pasó el resto de su vida tras las rejas. Queridos amigos, nadie sabe lo que la otra persona se encuentra pasando. No debemos juzgar por lo que vemos. Esta es la lección del día de hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. Un abrazo y hasta la próxima.